Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevistas de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, DSH.tv, la señal online, un espacio, como usted sabrá, además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con la ex concejala de la comuna de Antofagasta, Paz Fuica, a quien primero que todo damos a la más cordial bienvenida. Paz, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro espacio de conversación. Bien, muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Oiga, antes que todo, quiero reiterar mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación a esta entrevista, entendiendo el contexto, la situación judicial que hoy día usted está enfrentando. Desde ese punto de vista, reitero los agradecimientos, ¿cierto?, por su disponibilidad, por su tiempo, por venir hoy día a hablar de manera transparente y de cara a la ciudadanía. Dicho esto, Paz, quisiera saber cómo ha sido un poco este tiempo, de pronto en lo personal, en lo emocional, en lo psicológico, incluso, ¿por qué no también? Entendiendo el tema del caso Convenios, donde hemos visto a través de la opinión pública, ¿cierto?, que su grado de libertad como ciudadana se ha visto modificado, condicionado, pasando primero por una prisión preventiva, luego a un arresto domiciliario, luego nuevamente a prisión preventiva, luego se le vuelve a otorgar esta medida cautelar de arresto domiciliario y hoy día se encuentra con un arresto domiciliario nocturno. ¿Cómo ha sido un poco este andar, Paz? Reitero, más bien desde el punto de vista personal. Sí, han pasado ya casi 2 años y medio desde que salió a la luz pública lo del caso con todo lo que conlleva, entonces ha sido bastante tiempo. Sin duda ha pasado por distintas etapas como uno podría esperar, pero la verdad es que me he tratado de mantener lo más tranquila posible, con la convicción absoluta de que yo en mi foro interno sé que no hice nada. ¿Sí? Entonces partiendo un poco por ahí y tratar de adaptar la rutina, porque para que la gente entienda también es importante saber que soy inocente hasta que el tribunal diga lo contrario. Por lo tanto, hay que partir por esa presunción de inocencia que yo creo que también no ha sido del todo. O sea, ya ha habido como un juicio previo de parte de la ciudadanía, de parte de la gente en general. Entonces, yo seguí siendo concejala, lamento mucho no haber podido terminar mi periodo porque no estaba inhabilitada para poder ejercer, pero las condiciones no me lo permitían. Entonces, eso fue por un lado difícil de enfrentar porque yo quería cumplir con mi rol responsablemente como lo hice durante todo el periodo, pero no pude. De todas maneras, seguí contribuyendo de la manera que se me permitía, de repente llegaban algunas denuncias o algunas solicitudes, intentaba canalizarlas, pero lamentablemente fue todo lo que pude hacer. Y después, yo he estado estudiando durante todo este tiempo, estoy haciendo un magíster en gerencia pública aquí en la UCN y desarrollo regional, donde estaba haciendo mi tesis, tratando de un poco mantener cierta normalidad de mi rutina, para poder, porque es complejo igual, es complejo. Me imagino, desde el punto de vista psicológico, emocional, lo que hablaba recién de estas medidas cautelares que se iban modificando en el tiempo, me imagino que es muy desgastante un poco, Paz, ¿no? Es difícil porque imagínate que tú estás en tu casa ejerciendo tu rol con la absoluta convicción de que tú estás siendo fiel a tu compromiso, a tu vocación, etcétera, y llega la PDI a buscarte a tu casa. O sea, eso fue súper, súper violento de alguna manera de vivir. La primera estuvo, ¿cuánto? ¿Alrededor de 2 meses? ¿Ha sido? 54 días. 54 días. 54 días. Y lo recuerdo perfecto. Y fue una experiencia dura. Yo como profesional del área social, yo siempre trabajaba en el ámbito comunitario, trabajaba en campamentos, en programas de atención a víctimas de delitos violentos, con contextos súper vulnerables, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer la cárcel, ni por visitar a un pariente o conocido, ni por trabajar ahí. Excepto el año anterior, que como concejales estuvimos invitados a una actividad en el mismo CPF, Perfecto, junto a Flor de Rap, con algunos otros concejales y autoridades regionales. Es la única vez que yo había estado en la cárcel, por lo tanto, igual fue una impresión bastante fuerte. Afortunadamente, no tuve ninguna experiencia negativa ahí. Como psicólogo no tiene herramientas también, y yo afortunadamente me llevo bien con la gente, entonces no tuve ningún problema, pero fueron situaciones súper duras de vivir y de observar de cómo se viven. Yo no sé si voy a poner como un poco más emocional tal vez, pero no sé, yo creo que como mi forma de enfrentar un mecanismo de defensa que puedo utilizar para poder sobrevivir en ese tiempo, porque de verdad es un poco de sobrevivencia. O sea, yo creo que no hay
hay mujer que no esté en ese espacio y que no intente sobrevivir también, ¿no? A sus penas, a sus tristezas, a sus errores, al encierro, a la distancia de la familia, en las mismas condiciones del entorno, que igual es complejo. O sea, cuando yo salí de la cárcel a ver este tema, todavía me sorprende que en la cárcel de mujeres no haya baños. Yo me enfermé el estómago. Tuve que hacer en un tarro de pintura de 20 litros. Porque es eso, o te ensucias, y eso es duro, o sea, y no tiene que ver conmigo hacerme la víctima, sino que son las condiciones que hoy día... Es la realidad. Es la realidad, es la realidad. Y hoy día que estamos tan preocupados de la seguridad, creo que es más importante, es importante poner ojo también en la reinserción y en la rehabilitación de las personas que hoy día están privadas de libertad porque finalmente vuelven a la calle. Entonces, si no se crean espacios que promuevan de alguna manera la reparación, la reinserción, los problemas de inseguridad se van a mantener. Y creo que sobre todo en los espacios de las mujeres, donde vivimos mayor vulneración en general en el contexto económica, física, violencias que son comunes en la vida de las mujeres que hoy día están dentro del CPF, al menos lo que yo pude ver, advertir. Oiga, Paz, pero nos decía que igual aprovechamos un poco este tiempo para estudiar, ¿no? Un poco para mantener la mente ocupada, me imagino también. Sí. ¿Cómo resultó esa experiencia? Ahora he estado, terminé todos mis ramos, así que súper bien, salvo el curso, que fue un curso chiquito, pero que... Es un diplomado. Es un magíster. Un magíster. Un magíster de Gerencia Pública, Desarrollo Regional, que yo había estudiado un poco antes, Desarrollo Social, Pobreza, entonces como son temas que a mí siempre me han apasionado bastante. Y ahora mi tesis la estoy haciendo respecto de los cuidados. Los cuidados, como las mujeres antofagastinas, al menos en la comuna, viven el tema de los cuidados, cómo reciben cuidados, cómo cuidan a otros, cómo la sociedad les favorece o les dificulta el ejercer los cuidados. Oye, me imagino que esa experiencia que usted habrá vivido previa, ¿cierto?, en prisión preventiva, ¿cierto?, hoy día de algún modo impulsará o reforzará un poco el tema de su tesis también, me imagino, ¿no? Sí, claro, sin duda. La mayoría de las mujeres que están privadas de libertad son madres, cuidan a otros, desarrollaron actividades dentro del marco de la ilegalidad, muchas veces asociadas al microtráfico, para cuidar a su familia, de una manera que no corresponde, por supuesto, va en contra de la ley y de la seguridad, pero son los espacios que tienen. Entonces, también aproveché de hacer algunas entrevistas adentro de la cárcel para no perder un poco el ritmo o la experiencia, y me gustaría profundizar un poco en eso. Sin duda tengo que terminar mi tesis y lo principal ahora, pero también son experiencias fuertes, entonces le puse un poco de pausa, pero son cosas que me gustaría después volver a escribir, más que bien como una forma de relatar lo que yo viví. No voy a hacer críticas, sino como mostrar una realidad que para mí era bastante ajena. Pero que está ahí, que es parte de nuestra sociedad. Exacto, está en medio de la ciudad, frente a un colegio, está incluso cerca de las oficinas del mismo. Entonces, está dentro de la ciudad misma, no son pocas mujeres, y son madres, hijas, ciudadanas, vecinas. Entonces, creo que es importante. Creo que ojalá se alzara más la voz un poco en eso. Paz, oiga, avanzamos en el tiempo. Quisiera consultar respecto de qué pasó, qué ha pasado en este tiempo, estos casi 2 años, un poquito más, con sus ex compañeros de partido político, conglomerados políticos. ¿Ha vuelto a hablar con ellos? Cuéntanos un poquito qué ha pasado ahí. Con los compañeros, al inicio de toda esta situación, cuando me detuvieron, cuando regresé a mi casa, ya con el cambio de medida cautelar, recibí mensajes de ellos, llamadas telefónicas. En general, yo mantuve una buena relación con mis compañeros del consejo, los más cercanos, que eran como de mi conglomerado político, pero también con los otros. En general, nosotros mantuvimos una buena relación con los colegas del consejo en su conjunto, a pesar de que éramos, de distintos sectores políticos. Con algunos tengo más vínculo, con otros no perdí, he perdido el contacto, pero no hubo ningún problema. Ellos se acercaron, manifestaron su apoyo, palabras como de consuelo, porque también es difícil. Tú confías en tus compañeros y tú esperas que tus compañeros confíen en ti, y eso habla de mi trabajo, en el fondo, como de lo que pude construir en el vínculo con ellos, en el trabajo en el municipio. Así que también agradecimiento a quienes anónimamente también han estado apoyando. Se entiende también la dificultad de la exposición, pero también he intentado como entender eso y también lo separo. Paz, en este tiempo se ha fortalecido o se ha modificado, ¿por qué no también su red de apoyo, de contención quizás más cercana también
algunos llegan, otros van, a propósito de todo esto, de esta situación que usted hoy día está enfrentando. ¿Cómo ha sido un poco eso también? Hasta ahora mi red se mantiene intacta, Andrés, y por eso tengo la tranquilidad y de poder dar entrevistas, de poder continuar mi vida, porque la gente que me conoce, la que me conoció de verdad, sabe cómo soy, sabe mi trayectoria, sabe mis convicciones, sabe que es imposible que yo hubiese hecho lo que se me acusa de hacer, por lo tanto, mi red se ha mantenido súper intacta. Yo afortunadamente cuento con una familia maravillosa, grandes amigos, compañeros, eh, profesores de la universidad, de compañeros del magíster, o sea, he recibido como el apoyo que probablemente no es visible, pero que yo necesitaba para poder sortear este proceso, porque, como te digo, más allá como como el descrédito público, por decirlo de alguna manera, a mí me importa que la gente que me conoce, que sí trabajó conmigo, sepa que yo no hice nada y que finalmente soy la persona que conoce. Yo soy igual en todos lados, siempre he sido igual, desde el colegio, en la universidad, en el activismo, en el mundo más pastoral, en la política, y siempre he sido igual. Así que yo agradezco a mi red de apoyo porque sin duda eso Es fundamental en este hace una tiempo. diferencia importante. Paz, ¿cuándo ingresó y cómo también ingresó a Revolución Democrática en Antofagasta, por lo menos? Bueno, como te decía, yo siempre he tenido una misma trayectoria y siempre trabajando desde el área social como psicóloga comunitaria. No son muchos los psicólogos comunitarios en general, y me he dedicado a esto, y desde ahí yo di el salto a la política entendiendo que trabajé en el gobierno regional como independiente, o sea, sin ningún vínculo. Anteriormente me fui a hacer un voluntariado a Colombia, y cuando a mi regreso yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Como que quiero hacer algo que sea significativo. ¿Estamos hablando de qué año por lo menos? 2017. 2017. Y yo postulé a trabajar con la diputada Catalina Pérez. Ella hizo un concurso público sin conocerla, yo no conocía a nadie. En Frente Amplio, sin duda, sentía cierta simpatía por el Frente Amplio, los partidos en general, sin conocer mucho. Voté por Beatriz Sánchez cuando estuve en Colombia. Eh, Porque siempre he sentido como ese deber cívico. Yo me inscribí a los 18 cuando era voluntario, eh, y voté en las elecciones, las primeras elecciones en el extranjero, lo cual me siento orgullosa en Colombia. Y postulé a trabajar con Catalina, y de ahí me empecé a vincular con Revolución Democrática, y ya de un año de trabajar un poco más cercana al ámbito político, decidí poder dar ese como salto a la política, y empezar a militar. Que yo ya ¿fue a militar qué? ¿En 2018? En 2019. 19, empezó a militar. Sí, empecé a militar. Después de un año. ¿Una invitación un poco de Catalina Pérez también? Yo solía estar ahí en las actividades con otros militantes, y siempre me decían, bueno, si tú quieres opinar, deberías participar. Entonces, de ahí un poco se fue dando como esa situación, hasta que lo pensé y me atreví y dije, bueno, ¿por qué no? Creo que es importante, como uno siempre critica a los otros, bueno, ahora hay que ponerse adelante, y creí que era una buena instancia para hacerlo, como desde mi trabajo social, desde mi activismo feminista, así que me parece una buena idea. Transcurrido todo este tiempo, ¿hoy se arrepiente de haber ingresado al Partido Revolución Democrática? No, porque yo, o sea, siempre he creído que la política y los partidos políticos son herramientas de transformación social. Son herramientas, y las herramientas, si se usan bien, funcionan bien. Si se mal utilizan, pueden tener consecuencias negativas. Entonces, por tanto, yo no me arrepiento de haber participado en Revolución Democrática. Creo que fue fortuito, podría haber sido el movimiento autonomista, tal vez hubiese militado, pero era como el espacio político en general del Frente Amplio que a mí me llamaba la atención. Y no me arrepiento. Tal vez sí me arrepiento de haber puesto las confianzas en algunos lugares, entender que la política es muy idealista y es muy bonita, pero también está llena de mañas y de personas que no entienden bien el fin de la política. Entonces, tal vez de eso me arrepiento, pero no me arrepiento de nada, porque también son experiencias. Son experiencias, y si uno no aprende de las cosas que le pasan, está destinado a volver a repetirlas. Así que yo creo que yo tengo una experiencia positiva de la participación en el partido, en las instancias al menos como donde yo más participé, que tampoco participé tanto en la estructura del partido, más bien como en el grupo feminista, y ahí donde me sentía un poco más en libertad. Así que yo guardo buenos recuerdos de las buenas instancias que tuve, y de lo que pude aprender, a quienes conocí, con quienes pude compartir. Así que
no creo que sea negativo, y eso es importante que la gente sepa. Los partidos políticos son una herramienta de transformación, por lo tanto, es importante que la gente se informe, participe, exija también a sus autoridades, y eso es parte de la vida cívica, y si queremos mejorarla hay que participar. Avanzamos en el tiempo, avanzamos en otras materias. Usted deslizaba un poco al inicio de la entrevista respecto de su eventual culpabilidad o no en aquellos delitos que hoy día se le imputen. Vamos haciendo memoria un poquito. En enero de 2024 se le formaliza por 3 delitos de fraude al fisco. Luego, en marzo de 2025, se le comunica que se le está investigando por otros 7 nuevos delitos, ¿cierto?, en el contexto del caso Convenios. Si yo le consulto hoy día, noviembre de 2025, Paz, ¿usted considera, admite, asume o descarta de plano la eventual comisión en alguno de estos delitos que hoy día se le imputan y se le investigan, Paz? Totalmente lo descarto. O sea, a mí me invitaron a trabajar. Yo fui y trabajé. Hasta cuando se me hicieron cuestionamientos y yo decidí retirarme porque no estaba disponible para que se cuestionara ni mi trabajo ni mi rol como concejal. Así que yo descarto absolutamente haber participado de algún delito, haberme concertado con otros para cometer algún delito. ¿Usted prestaba servicios honorarios? A honorarios. ¿O estaba contratada? Honorarios, ya. Uh-huh. A propósito de eso, Paz, te dice, no, lo descarto, no cometí ningún delito. ¿Y de pronto habrá cometido o habrá incurrido en algún error, alguna falta administrativa de pronto? ¿Considera que de pronto podría estar por ahí o tampoco? Mira, yo considero que, y lo dije anteriormente, que el error tal vez fue haber confiado de más en la gente que uno se supone que debía haber confiado. Como a ti te contratan a honorarios, tú prestas servicios y tú haces lo que te indican que tienes que hacer. Es bien tirado las mechas pensar que una persona contratada a honorarios pueda tener capacidad de decisión y puede influir en el resultado de procedimientos administrativos cuando no tiene las facultades, ¿sí? Entonces, usted cumplía lo que se le mandataba en el fondo. Sí, claro. Sí, claro, que en ese caso era el Ceremi, digamos, como el jefe directo, ¿no? Mira, la verdad es que ahí tendría distintas jefaturas dependiendo, porque esta fue un grupo que se creó ahí, que se contrató todos a honorario dentro del Serviu y dentro de la Seremía que respondía a campamentos. Y dentro de esa figura estábamos todos contratados a honorarios y lo que hacíamos era tratar de agilizar las gestiones, o al menos ese era mi rol, entre el programa campamento del Serviu y la Seremía, que también tenía un rol dentro de ese espacio. Y como te digo, o sea, no me pareció de nada extraño que me llamaran a trabajar. Yo, siendo militante del partido o del sector, una persona con toda la idoneidad profesional, o sea, yo llevo 15 años trabajando en tema campamento, trabajé en un techo para Chile, aquí en Iquique, trabajé aquí en el gobierno regional el 2015-16 en el programa, el plan superación de campamento, colaboré con otras fundaciones en distintos momentos antes de este gobierno, durante este gobierno, por lo tanto yo me sentía una persona capacitada para desarrollar ese trabajo y con total alegría y convicción, porque además algo que yo hago desde mucho antes de mi participación política, y conocí al equipo también de Serviu, por lo tanto, dentro de ese espacio me parecía que estaba súper bien que yo pudiese colaborar con mi experiencia, con mi capacidad dentro del proyecto de mi sector, por lo tanto, y de pronto, eso hice. Y de pronto al final del día, o sea, en esa reflexión que es más personal, estará de pronto esto de, oye, quizás debía haber llegado hasta acá nomás, o quizás no haberme metido tanto en esta área de trabajo de pronto, quizás me hubiera abstenido este otro tema. ¿No pasa un poco eso, entendiendo que usted nos dice que descarta de plano en la comisión de cualquier delito? ¿Un poco pasa? O sea, de todas maneras, porque yo creo que, o sea, mirándolo en retrospectiva, sí, claro. o sea, jamás me hubiese permitido participar en una situación que fuera medianamente irregular, porque lo principal para mí era cuidar mi rol de concejala. Que si bien saben, por ley, sí los concejales tienen permitido realizar otras actividades laborales. Es más, está permitido y la ley señala que los empleadores tienen que designar 8 horas libres a aquellas personas que son concejales para sus tareas de concejal. O sea, ahí no había incompatibilidad, de lo que hoy día yo podría decir, sí me arrepiento, como te digo, de haber confiado en otras personas, porque... ¿Personas del mismo partido? En general, en el proceso. Ya. Funcionarios, colegas, qué sé yo, porque yo tengo los respaldos de situaciones que estaban dentro de lo que corresponde y hoy día a la gente que se desdice. Entonces,
Yo creo que eso fue el error. Yo no tengo ninguna duda de lo que hice, lo hice bajo ese marco, o sea, sabiendo que era lo correcto, siguiendo las instrucciones de jefatura, con los canales adecuados, pidiendo las autorizaciones, porque como te digo, yo no tenía capacidad de firmar ningún documento, entonces lo único que hacía era agilizar procesos, llevar información, coordinar reuniones y hacer lo que se me solicitaba. Paz, Si otros cometieron errores, ellos tendrán que dar respuesta frente a eso, pero yo hice lo que se me señaló, lo que se me pidió, hice mi trabajo. Catalina Pérez sabía de todas estas acciones, estas coordinaciones, estos trabajos internos que se hacían un poco en la Seremía donde usted prestaba servicios honorarios. ¿Ya conocía un poco esta dinámica? Yo desconozco de la información que tenía Catalina de todo esto. Yo no sabría decirte. Tendrías que preguntárselo a ella directamente. Oiga, Paz, bueno, avanzamos rapidito, transcurre el tiempo, vamos a otras materias. Hace poco se dio a conocer a la opinión pública que el juzgado, entre otros temas, apartó a aquellos querellantes, comillas, más políticos, podríamos decir. ¿Cómo toma un poco esta noticia también de apartar a aquellas personas que o estaban ligadas a ciertos partidos o conglomerados políticos en el contexto del caso Convenio? Mira, me parece que aquí los querellantes juegan su rol, en el fondo, pero que se hayan apartado del caso da cuenta de que la participación de ellos no fue del todo seria, porque si no hubiesen hecho las acciones que necesitaban para poder continuar dentro del proceso. Y yo estoy conforme con que hoy día se aparten y que finalmente el único querellante que queda es el Consejo de Defensa del Estado, que tiene un rol que es resguardar los derechos, o, en el fondo como los recursos del Estado, y es bastante imparcial. Los querellantes no lo eran, y también me satisface que en el fondo se haga un poco ese filtro, porque, como te digo, no fue un rol activo, no fue un rol que fuese tomado seriamente, porque uno comprende que detrás de eso hay una intención, que se haga justicia, que se haga la verdad, qué sé yo, pero ni siquiera fueron capaces de hacer los trámites mínimos para permanecer dentro de la acusación. Y además no tengo pruebas, pero durante su participación, la de los querellantes, donde se filtró muchísima información, además de una causa que era reservada desde un inicio. Por lo tanto, ¿Le genera a usted a lo menos la duda? Me genera la duda, no tengo pruebas para acusar a nadie, pero me genera la duda. Claro. ¿Por qué se filtraba supuestamente tanta información en ese tiempo? Información que era reservada. Por lo demás, entendemos que la Fiscalía entiende su rol, no creo que haya sido la Fiscalía quien haya filtrado la información. Me parece que podrían haber sido por ahí. Pero en el fondo da cuenta, como te digo, de la falta de seriedad de la oposición en este rato por querer impulsar querellas que después no es capaz de mantener. Oiga, y a propósito de esto mismo, hace poco se dio a conocer, se informó a la opinión pública de que también el juzgado le habría solicitado al Ministerio Público ordenar ciertas pruebas que dicen relación con la acusación. ¿Cómo toma un poco también esa información? Mira, a esta altura llevamos muchísimos meses, mucho tiempo personal de mi vida que yo llevo en este proceso. 2 meses más no creo que haga mucha diferencia si esto va a permitir mejores condiciones para yo poder defenderme en igualdad de condiciones. Los abogados me explicaban, porque yo no soy abogada, entonces para entender un poco estos cautelares de garantía, en el fondo lo que estamos pidiendo es que estén todas las pruebas y que se acompañen bien para yo poder tener la oportunidad de defenderme como corresponde, y eso no estuvo ahora. Y qué bueno que se haga ese llamado, porque entendemos que igual ha sido un proceso largo. Tuvimos 6 meses de formalizado, donde a mí se me llamó primero como testigo, después como imputada, después como imputada por otro delito, después por fraude, por 3, por 4, por 11. Entonces, creo que es importante que el tribunal dé cuenta de ello y que le pida, en este caso a la Fiscalía, que organice bien las pruebas, para así todos poder tener un acceso justo como a la defensa, que es lo que yo espero. ¿Considera usted que ha llevado en el caso personal suyo, Paz Fuica, un proceso judicial justo? Yo creo que no. O sea, ¿por qué no, Paz? Porque estuve en prisión preventiva y con yo creo que no las suficientes pruebas que den cuenta de una posible comisión de delito. O sea, yo no sé a qué otras personas se le dio un tratamiento tan duro. Y yo no soy empresaria, no creé ninguna empresa express, no tenía facultades administrativas, no tenía responsabilidad administrativa, por lo tanto sí creo que es injusto. No solo estar ahí, sino que lo simbólico que eso significa, porque más allá de la estadía, yo no me voy a victimizar de lo que viví en la cárcel, pero sí creo que no correspondía, y no fue una vez, fueron 2 veces. Entonces, escuchar de un tribunal de justicia cuando tú has desarrollado toda tu vida en función de servir a tu comunidad, a otros, que tú eres un peligro para la sociedad, es duro.
Y creo que es injusto. En ese sentido, ¿cómo calificaría el trabajo de la Fiscalía? A propósito de lo que ya conocimos en la opinión pública, se le pidió, por ejemplo, ordenar ciertas pruebas que hice en relación con la acusación propiamente tal. ¿Cómo usted desde la interna ha visto un poco también esa labor, esas diligencias propiamente tal del Ministerio Público? O sea, yo confío que el Ministerio Público va a hacer su trabajo lo mejor posible. Yo creo en las instituciones y espero que esto siga así. Lo que pide el tribunal da cuenta de que las instituciones funcionan y le está pidiendo a la Fiscalía justamente corregir probablemente algunos desórdenes internos. Pero no, o sea, yo espero y tengo la confianza de que va a ser así. Y el tribunal, si advierte alguna de estas desórdenes, es por algo. Y espero que estos 2 meses nos den tiempo para tener todos los medios de prueba, que sean presentados de la mejor manera y tener, no sé, las mismas oportunidades, todo, que sea justo en el fondo. Yo entiendo también que la Fiscalía tiene cierta presión porque es un caso bastante mediático. Y ojalá que esa presión, esa ansiedad no los lleve a cometer errores, que yo creo que no lo harán porque estamos ya como en la recta final y espero que esto avance con la mayor celeridad posible para beneficio propio, pero también para que se esclarezcan estos hechos que a mí me interesan. O sea, no voy a quedar tranquila si esto termina y no se aclara la situación. Se nos ha ido el tiempo de la entrevista, pero quiero dejar las cámaras por si quiere entregar algún último mensaje, ¿por qué no? De pronto quiere profundizar en alguno de los tópicos que también hemos llevado sobre la mesa, así que dejo ahí libertad de las cámaras para que se pueda expresar y con esto cerrar la entrevista. Sí, no, nuevamente agradecerte, Andrés, por el espacio. Yo no di muchas entrevistas, creo que es importante dejar a las instituciones que trabajen, pero también me interesa defenderme, decir que yo no he hecho nada. Yo soy psicóloga de profesión, tengo 15 años de trabajo y de participación en política solo 4. Por lo tanto, a mí me interesa que esto se aclare y poder retomar mis actividades, seguir sirviendo a la comunidad como lo he hecho siempre, desde otras miradas, de otros lugares. Y nada, yo confío en las instituciones y espero que esto se resuelva rápido y de la mejor manera. Agradecemos su tiempo. Gracias a ti. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más en nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí por ser a través de las pantallas de Digital. Gracias. Hasta pronto.